Bueno, Pilar Cancela es una alta funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, muy importante la presencia en América Latina de los españoles y los hijos de los españoles, que por cierto han dado muchas facilidades para optar al pasaporte español ahora. Por una parte los judíos que tengan descendencia judía y por otra parte los españoles sefardíes. Sí. ¿Cómo han sido esos programas? Pues verá usted, había dos cuestiones que estaba reclamando la ciudadanía española en el exterior desde hacía tiempo. Una era la derogación del voto rogado, que además en su momento, que creo que fue un error, que nos equivocamos, quisimos proteger tanto el derecho que al final lo hemos constreñido, y era una reivindicación muy justa. No podía haber ciudadanía de primera en España que tuviera facilidades para votar y sin embargo la ciudadanía del exterior pues tuviera tantas dificultades. Teníamos que ser también nosotros en el gobierno quienes la derogáramos y eso es lo que acaba de ocurrir. Por tanto, esperamos que para estas elecciones que vamos a tener próximamente el 23 de julio, que haya una participación muchísimo mayor de la que existía. Hubo en algunas elecciones que no llegaba ni al 4%. Y sin embargo creo que en época cuando no existía el voto rogado había hasta de un 35%. Por tanto, creo que es un derecho reivindicado y por fin conseguido con este gobierno del presidente. Y a la ley de memoria histórica que ha sido tan importante. De Pedro Sánchez, exacto. Y ahora, la otra gran reivindicación es el de la nacionalidad para los descendientes, nietos y nietas, que se había dado un paso muy importante cuando gobernábamos nosotros también con la ley de memoria histórica y que ahora con la ley de memoria democrática se han ampliado muchísimo los supuestos. Eso significa que no solamente serán para descendientes de nietos o nietas del exilio, sino también para cualquier persona que en su momento pues hubiera ido de España. Y estamos hablando de una colectividad muy importante. En Venezuela hay más de 250.000 personas. Estamos hablando de un colectivo que además para nosotros es muy cercano y creo que es necesario reconocer esas posibilidades. Fíjese que nosotros además desde el Gobierno siempre le hemos dado prioridad a la colectividad española en el exterior. Por ejemplo, en Venezuela, aparte de estos dos supuestos que supone un salto cualitativo muy importante y cuantitativo, fíjese, nosotros en tema de pensiones, sobre todo para pensiones a las personas que están en situación de vulnerabilidad, españoles, que tienen la nacionalidad española, cuando estaba gobernando el Partido Popular estábamos hablando de unos 9.000 beneficiarios, ¿no? Sin embargo, 9.000 beneficiarios cuando gobernamos nosotros, cuando el Partido Socialista, el partido del PSOE dejó de gobernar y lo asumió el Partido Popular, pues pasamos de 9.000 beneficiarios a 1.900 personas, ¿no? ¿Eso qué significaba? ¿En dinero qué supone? Pues supone un cambio de 9 millones de euros que estaba aportando el Partido Popular frente a los 20 millones de euros que estamos aportando nosotros ahora, en este momento. Y, por ejemplo, si hablamos de la Fundación España Salud, estoy mirando las notas porque no quiero equivocarme, la Fundación España Salud, que es uno de los pilares fundamentales para muchos ciudadanos y ciudadanas españolas aquí, estamos hablando de 1.600.000 euros que el Partido Popular en el Gobierno en España destinaba y nosotros estamos destinando ahora 4 millones de euros. Pero no solo eso, comentaba usted informalmente antes, me hablaba de la Hermandad Gallega o podríamos hablar del Centro Asturiano o de los Valencianos o de cualquier otra organización que exista aquí en el país donde nosotros estamos destinando una cantidad de recursos muy importante al sostenimiento de estas colectividades y sobre todo a las personas mayores que están en una situación de vulnerabilidad donde el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez está destinando más de 1 millón de euros. Quiero decir que a mí no me gusta hablar demasiado de cifras, ¿no? Porque parece que estamos como confrontando, pero son hechos. Y los datos se refieren a personas, porque son personas con nombre y apellidos. Y está claro que la diferencia y la apuesta por el exterior y la ciudadanía del exterior lleva siempre marca del PSOE. Y eso también es muy importante que la gente aquí en Venezuela, que los españoles y las españolas lo conozcan y lo sepan. ¿Usted va a visitar otras ciudades? ¿Va a encontrarse con otros grupos españoles? Pues verá, no tengo tiempo porque es una visita muy rápida, pero sí es cierto que nosotros aquí en Venezuela contamos con una sede, con una agrupación del PSOE, que además tiene también su red en todo el territorio venezolano y tenemos la capacidad también de hacerle llegar todo este conocimiento, todas estas medidas y todas estas aportaciones que estamos haciendo desde el Gobierno de España. Por supuesto, el trabajo que se hace desde la Embajada, que se hace desde la Consejería también de Trabajo, que hacen un trabajo fantástico. Quiero decir que al final hay una información muy directa. Y yo, si usted me permite, me gustaría transmitir la necesidad también de lo importante que es el derecho al voto y votar, ¿no? Estamos en un momento que parece que es la antipolítica. No se hablan,
no nos hablamos de Sí, propuestas sí. concretas. Se ha polarizado mucho El la ruido, ¿no? El ruido, el insulto, redes. la descalificación. Entonces, al final, con tanto ruido, te impide el que hablemos, pues que hablemos de economía, que hablemos de empleo, que hablemos de salud, que hablemos de qué tipo de trabajo estamos creando Sí, sí. para la gente. Bueno, estas cosas que son, como diríamos en lenguaje coloquial, las cosas de comer, pero que a pesar de una crisis económica, de una crisis sanitaria que ha golpeado a todo el mundo, España en este momento, ahora que hablaba Sí. usted antes de la Unión Europea, España es de los países de la Unión Europea que más está creciendo económicamente. Las previsiones que nos da la OCDE o el Banco Central Europeo es de un crecimiento de un 4% para el año que viene, y sobre todo hay unos índices de inflación que son los menores del entorno de la Unión Europea. Estamos hablando de Francia, estamos Sí, sí. hablando de Alemania. He visto la lista. Y eso es un esfuerzo colectivo que ha hecho el gobierno, pero que ha hecho también el país, ¿no? Entonces creo que estamos en un momento donde no se puede retroceder, Está muy bien. cuando no se puede hablar de cosas que pensamos que estaban consolidadas y resulta que están en juego ahora de nuevo y tenemos que volver a defenderlos, ¿no? Ahora usted en su función pública en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿cómo es el vínculo con las embajadas en Madrid, que está representada toda América Latina y el Caribe? Bueno, nosotros tenemos una actividad diplomática muy potente, ¿no? España tiene una presencia en el mundo tremendamente relevante, pero si tenemos que escoger quizás por afinidad un continente, siempre será América Latina y Centroamérica, el Caribe. Para nosotros es muy importante. Y la figura que tiene el presidente del gobierno en este momento, España en este momento en el ámbito internacional es un referente. No solamente por la capacidad de interlocución directa que tiene con el presidente Biden, que ha solicitado que nuestro presidente fuera a hablar con él a Estados Unidos, No, incluso con o Putin China, y con Ucrania estuvo también allí. exacto. Nuestro presidente en la Unión Europea, España, al final no estamos yendo a rebufo de Francia o Alemania. Antes no se tomaba ninguna decisión donde Francia o Alemania no estuvieran de acuerdo, pero es que ahora España está marcando posicionamiento. Inclusive el bloque ibérico también, ¿no? Claro, España y Portugal, por ejemplo, la excepción ibérica en relación con el precio de la luz, que en el resto de países de la Unión Europea está disparada, en España resulta que somos los que tenemos el precio de la luz, de la energía, que con ocasión de la guerra de Ucrania se ha disparado de una manera brutal, y al final los ciudadanos, cualquiera, en su factura de la luz que pagan cada mes, tenía unos índices altísimos, pues resulta que en España no. ¿Por qué? Porque hay un posicionamiento muy sólido y muy fuerte, donde nuestro presidente además ha colocado a España en un lugar, yo diría, que de voz cantante y de marcar el camino, no ir a rebufo de lo que decían otros, ¿no? ¿Es posible que el votante español en las últimas elecciones no comprendiera o no tuviese conciencia de estos cambios? Porque la votación fue muy fuerte contra el partido de gobierno, ¿no? Fíjese que paradójicamente cuando la gestión es la mejor gestión, desde todo punto de vista, y sin embargo la ciudadanía no la ha percibido. Pero no la ha percibido quizás porque nosotros estábamos y nosotras tan ocupados gobernando y resolviendo las cuestiones que no lo supimos explicar, y hay que reconocer que la comunicación es muy importante, pero creo que hay un hecho fundamental y es el ruido. El ruido que se genera, normalmente lo generan aquellas fuerzas políticas que no tienen propuestas. Si tú no tienes propuestas, Claro. yo no quiero que tú entres a debatir conmigo, porque entonces se verá que yo carezco de propuesta. Anoche veíamos precisamente al presidente del gobierno en un debate abierto, en una conversación con mucha franqueza, y esperábamos la próxima semana tal vez al líder de la oposición también. Por supuesto, yo creo que todos los líderes de las distintas organizaciones políticas tienen que contarle a la ciudadanía cuáles son sus propuestas. El presidente del gobierno le ha hecho unas propuestas de debate al líder del principal partido de la oposición. Estamos esperando que conteste, ¿no? Que por cierto, yo creía que usted era andaluzo por la gracia y la facilidad en la expresión, y me dice que es gallega del mismo sitio del presidente del Partido Popular, ¿no? De los presidentes del Partido Popular. Han sido Sí, varios. bueno, también el fundador del Partido Socialista también era de Galicia, que era Pablo Iglesias. Claro, o sea, claro, sí. tenemos de Toda todo, una historia. afortunadamente. No, pero yo creo que en España hay esa conciencia de la nacionalidad, y en eso hay que reconocer que el gobierno de Pedro Sánchez le ha dado sentido Sí. a la nación, al Estado, Sí. manejando problemas delicados como el de Cataluña. Pero y fíjese, los vascos. nosotros cuando llegamos al gobierno, uno de los problemas fundamentales de España era la situación de Cataluña. Sí, sí. Y cuando se hacía una encuesta entre la ciudadanía española, era una de sus fundamentales preocupaciones. ¿Dónde está ahora? Sí, sí. ¿Y cómo se ha resuelto? Con diálogo.
es el diálogo al final, el que en política es la herramienta fundamental para resolver las cuestiones. Pues yo le agradezco muchísimo a usted que haya venido porque es la oportunidad de un diálogo abierto con Pilar Cancela, que nada más es líder político, pero también funcionaria del gobierno en un área tan importante como la migración y la cooperación económica internacional. Así que cuando vuelo a Venezuela siempre están abiertas las puertas de Globovisión y Brújula Internacional. Y si vamos a España, la entrevistaremos allí en otros escenarios. Pues será un placer para mí y permítame que mande un afectuoso saludo a los venezolanos y a las venezolanas, pero de una manera muy especial a todos los españoles y españolas que están aquí en Venezuela, que han construido país también junto con ustedes, y decirles que tenemos una cita muy importante, que España se juega el avanzar o el retroceder. Bueno, en todos nosotros hay un poco de sangre africana, india y también mucha Somos sangre una española mezcla de y muchas europea. culturas, Sí, ¿verdad? claro. Y esa es la riqueza también. Por eso apostamos por la diversidad. La diversidad es Es enriquecimiento. uno de los puntos fundamentales del Eso gobierno. es. Así que muchísimas gracias a Pilar Cancela, secretaria de Políticas Migratorias del Partido Socialista Obrero Español y miembro de la Comisión Federal del Partido Socialista, dirigente nacional, pero también funcionaria de la Cancillería en un alto cargo de cooperación internacional en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Bueno, que siga muy bien la actividad y hasta un Muchas próximo encuentro. gracias. Ha sido un honor. Seguimos ahora con educación, con una universidad y un instituto pedagógico, además que está dedicado también a la cultura, como es el Américo Vespucio. Ya regresamos.